Muy buenos días, mediodía, sabemos bien la exacta la hora, pero aquí estamos para llevarle una palabra del Señor, un privilegio que tenemos hoy día en estos tiempos de vacaciones, estamos en pleno enero ya del 2021. Así que gracias por el privilegio de poder hoy día llevar un mensaje de la palabra, y ahí donde estemos hoy día, donde el Señor dispuso, en la alegría del corazón, los invito a orar. Padre amado, te damos gracias porque Tú has permitido que hoy día podamos estar escuchando Tu palabra. Haz que este mensaje sea Tuyo, que venga, Señor, fidelino a la Escritura, y que sea para un mensaje de bendición, un mensaje, Señor, que venga a apoyar los ministerios, apoyar tantas cosas que nosotros tenemos, Padre. Si Tú hablando con nosotros, oramos en forma especial por los que hoy día están de vacaciones, y a Ti sea, Padre, todo el honor, todo el poder y toda la gloria. Amén. Bueno, hoy día me tengo el privilegio de compartir la palabra en un medio distinto. Me acompaña Gamaliel, que está detrás de todo esto que ustedes ven. Así que, esperando que se encuentren bien, vamos a dar inicio al tema de hoy. Y tiene que ver un poco con la comida, con lo que a mí me gusta hacer. Y son cuando uno va a un lugar y tiene una cena de 3 tiempos, 4 tiempos, ¿qué son estas cosas? Distintos platos, en distintos momentos hacen una cena más espectacular. Así que en ese contexto yo los quiero invitar hoy día a tener una cena con el Señor de 2 tiempos. 2 ricos platos con un fondo especial cada uno, que uno va detrás del otro con un orden especial. Y eso hoy día los invito. Así que vamos a iniciar este estudio leyendo una parábola que es muy conocida, pero vamos a buscar algunas cosas interesantes, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. La encontramos en Lucas 18, del 1 al 7. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Me llamó mucho la atención que Jesús se haya referido a la viuda, y en esta parábola encontramos 3 personajes: la viuda, el juez injusto, y el tercer personaje es aquel con quien la viuda necesitaba arreglar el problema. Pero no me voy a concentrar en los 2 principales. Las viudas, en los tiempos de Jesús, eran comparadas con los huérfanos, sinónimo de tristeza, de soledad, de abandono. Las viudas tenían que buscar ayuda en sus parientes más cercanos. Las viudas son nombradas prácticamente, yo creo que en toda la Biblia: Génesis, Deuteronomio, Salmos, Proverbios, Éxodo, Isaías, los Evangelios hablan de la figura de la viuda. Por lo tanto, alguna razón importante tenía Jesús que mencionarla y describirla con tantos detalles. Así que vamos a ver qué nos dice la Escritura referente a las viudas. En Deuteronomio 10 dice lo siguiente, 17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que también ama al extranjero, dándole pan y vestido. Salmo 68: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios de su santa morada. Proverbios 15: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Éxodo 22:22:
a ninguna viuda o huérfano afligiréis. Isaías 1:17 nos dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hechos, ya con el tema de los discípulos. En aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto se arregla, si ustedes pueden seguir leyendo Hechos después. Santiago también nos dice algo, Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre de esta es, visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. También Jesús habla especialmente de los escribas, y lo encontramos en Marcos 12:40, que dice sobre los escribas: ellos devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y buscando y estudiando este tema de las viudas, me encontré que Jesús en su ministerio tiene 3 resurrecciones hechas por él: a Lázaro, a la hija de Jairo y a la hija de la viuda de Naín. Y es allí donde quiero retomar este estudio con algo que hace Jesús que me impactó de gran manera. Lo encontramos en Lucas 7, del 11 al 15, y dice así: aconteció después que iban a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar a un difunto, hijo único, de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Se imaginan en la tristeza de esta viuda llevando a su hijo único? Se aparece Jesús, no sabemos si lo conocía o no, y le dice: no llores. Continuó. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y les dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Entonces, con mayor razón, para mí toma fuerza la importancia que tenían las viudas y que la debían tener el día de hoy en Jesús, que uno de sus 3 resurrecciones se la hizo al hijo de una viuda, que además era hijo único. Ahora, volviendo a la parábola de la viuda y del juez injusto, vamos a analizar ciertas cosas. Elementos de la viuda. Por el texto nos damos cuenta que está sola, porque ella reclama justicia, no dice que va acompañada, va sola. Reclama justicia y se dirige a un juez. A pesar de la condición de la viuda en esos tiempos y de la condición de un juez, ella insiste. Y el juez dice que va a hacerle justicia. Dice: esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y veamos al juez. ¿Qué significaba ser juez en los tiempos de Jesús? Tenían estatus, había un manejo, tenían poder, tenían una distinción, tenían influencia. O sea, nada de estos elementos le correspondían a la viuda, no calzaban. Pero este juez, que él reconoce, según la palabra, dice que era un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, él mismo lo reconoce, que por un tiempo no hizo nada, pero cambió de opinión. Y cambio de opinión por la insistencia de la viuda. Y es allí donde toma para mí mucha importancia la oración, porque al principio, en la parábola del 18, en 1, cuando comienza, Jesús dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, la oración de esta mujer no solamente logra que escuchen a la viuda, sino logra que el juez haga justicia. Logra 2 objetivos distintos. Y eso es una herramienta muy fuerte, porque Jesús está diciendo que orar sin cesar, a pesar de las circunstancias y sin desmayar. Y cerrando esta primera parte, me quedo con lo que dice Jesús mismo en Lucas 18:7, porque es la respuesta finalmente a todo. Dice lo siguiente: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
¿se tardará en responderles? Entonces, en esta primera cena que dijimos, en el primer tiempo, nos encontramos con esta imagen de la viuda, donde Jesús nos explica claramente la importancia de la oración permanente. Y esta viuda es sinónimo, acuérdense, de soledad. Muchas viudas están solas. Y la siguiente lectura que vamos a también tiene relación con eso, pero también como el protagonista principal, el mismo Jesús. Ya lo tuvimos en la parábola, pero lo vamos a tener ahora él viviendo una soledad, como la pudo haber vivido esta viuda. Y para eso nos vamos a ir a Marcos 14, del 43 al 50. Tiene un hecho también muy conocido que es el arresto de Jesús. Y dice así: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado la señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús, les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Aquí en este arresto de Jesús tenemos muchos personajes: los discípulos, los seguidores, los escribas, los que estaban en contra, pero nos vamos a concentrar hoy día en uno, en quien entrega a Jesús: Judas Iscariote. Y algunos detalles de Judas que uno va descubriendo a la medida que va estudiando y no deja de llamarme la atención. Judas fue el que lo traicionó directamente por dinero, 30 monedas de plata, ahora en la escritura, el valor de un esclavo en esos tiempos. Judas tenía varias habilidades. Por alguna razón llegó a ser tesorero, manejaba la bolsa, como dice la escritura. Por lo tanto, él tenía que tener una mente rápida, tenía que saber negociar, porque andaba a cargo de la bolsa, comprar, recibir plata, aparte que también, como dice la escritura, que era ladrón, sacar su parte. Pero además tenía algo bien especial, que si él andaba con la bolsa, con la caja chica, lo que sería el día de hoy, y tenía que andar con Jesús, y tú súbete a un barco, bájate, súbete acá, y la bolsa se le podía perder. También se la podían robar. Como era ladrón, él sabía que esa bolsa contenía dinero. Por lo tanto, Judas, a mi parecer, tenía muchas y varios elementos importantes a considerar. Yo creo que era bastante inteligente, astuto, y también tenía algo que no era menor, que era, para mi punto de vista, una rapidez mental impresionante. Y eso lo vamos a ver en la siguiente escritura. Y espero que me acompañen en esta forma de ver cómo Judas reaccionaba. Cuando María le lleva a Jesús un perfume de nardo, como dice la escritura, le lleva muchas cosas, María a Jesús, muchas cosas. Pero Juan 12, del 3 al 6 nos dice lo siguiente: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, voy a repetir, nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies y los enjugó con sus cabellos, y dijo: ¿no es uno de estos discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo iba a entregar? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo porque no se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía
de lo que se echaba en ella. Y mi pregunta es, ¿cómo pudo él darse cuenta que ese frasco, que la escritura dice que es alabastro, que era un material que se usaba en esos tiempos, especial, blanquecino, y que, reitero, nardo puro, porque ya en ese tiempo habían falsificaciones, y los discípulos dicen nardo puro, o sea, recibiéndose que era algo original. ¿Qué elementos tenía Judas para saber que valía 300 denarios, que era bastante dinero? ¿Por qué no 100 denarios? Y un valor. Y eso quiere decir que manejaba aquí la contabilidad. Rápido. Más rápido en ese aspecto, yo creo, que todos los demás discípulos. Dado el punto de vista que la visión que tenía del dinero. Y el nardo, averiguando qué es lo que era el nardo, me encontré que es una planta que crece en las montañas, sobre los 3000 metros. Se requiere una gran cantidad de plantas para este concentrado. Este perfume en esos tiempos era costoso y era apreciado, venía de un lugar exótico. Y también los discípulos hablan de que venía en un frasco de alabastro y que lo rompió. En algunos estudios aparece que el romper era como romper el sello, venía como sellado, era como quebrarlo, que el producto era original. Por lo tanto, todas las piezas concuerdan en que este era un perfume original, caro, difícil de conseguir, no se encontraba como ahora que uno va a un mall y compra un perfume. María tendría que haber invertido también tiempo en haberlo pedido, esto no llegaba al tiro. Y Judas logra entender y captar en esta dimensión y ponerle un valor. Y Timoteo, en 1 Timoteo 6, ¿qué nos dice? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciado, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, lo que le pasó a Judas. Aquí también, en esta lectura, podemos encontrar que en el primer tiempo Jesús es arrestado porque es traicionado por Judas. Pero ¿qué nos dice Lucas? Yo trabajé con los 4 evangelios para poder tener una visión general del arresto de Jesús. Lucas 22, del 50 al 51, ¿qué nos dice? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad y tocar, y tocando su oreja la sanó. Pero los otros evangelios sabemos que el causante fue Simón Pedro, que andaba armado, andaba con un cuchillo o algo similar, y el herido se llamaba Malco. Entonces, en todo este estrés, me imagino, esta confusión que estaba pasando, Simón Pedro tuvo un arrebato y yo no creo, se dice que el corte puede haber sido más grave, pero Malco reacciona, me imagino yo, hace algo y la herida no fue tal vez hasta donde iba dirigida, pero Jesús puso su mano ahí. Entonces tenemos el arresto de Jesús, la sanación a este hombre por parte de él, pero también hay una cosa súper importante y que se enlaza un poco con la oración que hablábamos al principio de orar sin cesar con la viuda, porque en Mateo 26, 52, 53 Jesús dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Las legiones estaban entre los 4.200 y 6.000, bueno, en este caso eran soldados, pero entre 4.000, imagínense multiplicado por 12 cuánto es, la cantidad de ángeles que había en el lugar, pero Jesús no lo hizo, Él se mantuvo, siguió las instrucciones que tenía del Padre. Y haciendo ya un orden final del arresto de Jesús, nos encontramos con que es apresado, traicionado por uno de ellos mismos, por uno que estuvo con él muchos años ahí,
tuvo que sanar la reacción de Simón Pedro al querer hacerle daño, y le hizo de hecho. En este caso fue a Malco. Pudiendo salir de esa situación como lo hice, no lo hizo. Y al final, la escritura dice en el resto de Jesús, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. O sea, además de todo esto queda solo. Y yo pensaba, ¿por qué quedó solo? Porque los discípulos con él vivieron milagros, resurrecciones, multiplicó. ¿Cuántas cosas los discípulos vieron? Sabían quién era Jesús. Y queda solo. Esperaban tal vez algo más. Posiblemente esperaban que hubiera sido de otra forma. Hubiera aparecido, no sé, tal vez yo pensaba en lenguas de fuego, rayos. Nada de eso pasó. Jesús se entregó. Y dentro de esta situación, el mensaje que a mí más me impacta tiene que ver cuando Jesús sana la oreja de este siervo del sumo sacerdote, Malco. Y me pongo en el caso porque al hacer este estudio me puse muchas veces en distintos casos. De repente fui viuda, de repente fui el juez injusto, de repente por ahí medio Judas, cuando uno empieza como a involucrarse con todos los personajes y a sentir parte de cada uno de ellos en los estudios. Pero en especial a mí me llamó la atención lo que hace Jesús, y lo enfoco cuando yo hago algo que no está en los planes de nadie, algo malo, cuando meto la espada. Yo sé que Jesús tiene una mano sanadora y la pone en la oreja, en el corazón, en una enfermedad, en una tribulación, en un familiar. Yo no sé lo que hoy día estamos pasando en estos tiempos de entre comillas, vacaciones en pandemia. Pero sí sé que Jesús, en medio de la tribulación, donde fue apresado, arrestado, fue capaz de poner su mano y sanar. Y esa es la mano que hoy día yo invito a que Jesús ponga en cada uno de nosotros y podamos colocarle a Él todas aquellas cosas que necesitan hoy ser sanadas, con la alegría de saber que Él lo hizo. Así que dejo esta prédica para que ojalá en sus casas la sigan, puedan profundizar en muchas cosas interesantes que hay, pero la mano del Señor que sea la que hoy día sane y entre, traspase y llegue a los corazones de todos los que la necesitamos de una u otra forma. A Él sea todo el honor, todo el poder y toda la gloria.